Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a El Pasado Revelado. La historia que les traemos hoy trata sobre una noche que cambió para siempre el destino de un joven emprendedor. En medio de una elegante fiesta donde la brillantez y el éxito fueron los protagonistas, Alex, fundador de una startup en crecimiento, se ve humillado por un arrogante inversor, hasta que la inesperada llegada de un mentor transformador revela un secreto que jamás imaginó. ¿Qué sucede cuando, en lugar de dejarse llevar por la presión, descubres que tienes más fuerza de la que imaginabas? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Disfruta la historia. Era una cálida tarde de otoño y Alex estaba sentado a una mesa rodeado de algunas de las mentes más brillantes del mundo empresarial. La cena, organizada por un reconocido inversor, atraía a emprendedores exitosos de toda la ciudad. Alex, un joven fundador de una startup tecnológica, se sentía fuera de lugar. Su empresa aún estaba en sus inicios, lejos de ser conocida, pero sabía que esta era la oportunidad que necesitaba para destacar. Mientras observaba a los demás, se preguntaba si alguna vez alcanzaría el mismo nivel de éxito. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con Richard, un respetado inversor, cuya presencia en la sala provocó una mezcla de admiración y temor entre todos. La conversación empezó de forma informal, hablando del mercado y el futuro de las startups, pero pronto Richard, con una sonrisa pícara, se lanzó a su primera provocación. ¿Y tú, Alex? ¿Cómo va tu pequeña empresa? Debe ser difícil lidiar con todos esos competidores más grandes, ¿verdad? La broma parecía inocente, pero Alex captó la connotación de inmediato. Intentó sonreír y apartar la mirada, pero Richard, como un cazador que persigue a su presa, seguía atacando. Con cada palabra, Alex se sentía más pequeño. Tu empresa va a ser una más entre tantas que fracasan, ¿verdad?, dijo Richard con arrogante confianza, tomando un sorbo de su copa de vino. El ardor en su rostro era una mezcla de vergüenza y frustración, y aunque intentaba disimularlo, Alex se sentía cada vez más atrapado por sus propias inseguridades. Alex casi había perdido la esperanza de que la conversación tomara un rumbo diferente cuando, de repente, la puerta de la habitación se abrió. Al principio, nadie pareció notarlo, pero cuando el hombre entró, algo cambió en el aire. Todas las miradas se volvieron automáticamente hacia él, como si la gravedad de la habitación hubiera cambiado. Era él, el mentor de Alex, el hombre que, años atrás, creyó en su potencial cuando nadie más lo hacía. Uno de los pocos que nunca dudó de él, siempre ofreciendo sabiduría y consejos. Alex había visto a este hombre como una figura casi intocable, alguien que había dejado la ciudad para buscar nuevos caminos. Pero allí estaba, en el centro de la fiesta, con una mirada serena en los ojos, como si estuviera entrando en una casa. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que el mentor, con su semblante sereno, se acercó a Alex. Las palabras, cuando llegaron, fueron sencillas, pero impactaron como un trueno. «Disculpen la interrupción», dijo, sin mostrar preocupación por el impacto de su llegada. «Soy uno de los inversores de Alex». La reacción en la sala fue inmediata. Algunos rostros se contorsionaron de sorpresa. Otros intentaron disimular su estupor. Richard, quien hasta entonces se había mantenido en un pedestal de superioridad, se sintió paralizado, como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Alex, a su vez, sintió una oleada de alivio, pero también una fuerza que desconocía poseer. Sintió como si todo el peso de la vergüenza se hubiera desvanecido,
dejando solo una confianza renovada, como si ese momento hubiera roto por completo con el pasado inseguro y dado paso a un futuro sólido. La mirada del mentor era directa, pero amable. La historia estaba escrita y Richard ya no podía borrarla. Richard, que antes parecía el dueño de la situación, ahora estaba visiblemente incómodo. Sus hombros se contrajeron ligeramente y la sonrisa que antes dominaba su rostro ahora parecía forzada. Intentó avanzar, intentando recuperar el control de la conversación, pero había algo innegable en la presencia del mentor de Alex. Yo no sabía que Alex tuviera inversores tan influyentes, dijo Richard con la voz temblorosa, como buscando algo a lo que aferrarse. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que había intentado ocultar con sus provocaciones ahora estaba expuesto a la vista de todos. Alex, que antes sentía el corazón latir con fuerza de vergüenza, ahora sentía una calma inexplicable. No necesitaba decir ni una palabra, porque su mentor lo había hecho todo por él. El peso de las palabras, la confianza que emanaba del simple hecho de estar presente. Todo lo que Alex tenía que hacer era respirar y dejar espacio para su victoria silenciosa. Su mentor se volvió hacia él con una leve sonrisa, un gesto sutil que decía: «Ahora te toca a ti». La sala, sumida en un tenso silencio, empezó a murmurar lentamente. Las conversaciones, que antes se centraban en Alex como una curiosidad pasajera, ahora cambiaban de rumbo. La gente se acercaba a saludarlo, mostrando respeto donde antes solo había desconfianza. Richard, todavía enrojecido, intentó recuperar el equilibrio, pero era demasiado tarde. Podía sentir las miradas, el juicio silencioso que se había instalado a su alrededor. La gente ahora lo sabía. Alex ya no era solo un joven emprendedor, era alguien respetado, alguien con una sólida base y, lo más importante, con un mentor que creía en él. Cuando el camarero pasó con la bandeja de champán, Alex cogió una copa y, sin dudarlo, miró a su alrededor. Se permitió una leve sonrisa. Allí, en ese momento, ya no era la inseguridad lo que dominaba su corazón, sino la confianza de quien sabe que la lucha, aunque apenas comenzaba, ya estaba ganada. Alex no sabía qué hacer con toda la atención puesta en él. Esa noche, que había comenzado con tantas dudas e inseguridades, se había convertido en un escenario de reconocimiento, pero también de introspección. Mientras los demás a su alrededor seguían charlando, algunos aún intentando recuperar el ritmo de la velada, él se encontraba perdido en sus propios pensamientos. Miró a su mentor, quien ahora estaba en una conversación amistosa con otros inversores. El mentor, con su expresión serena, parecía estar en su propio mundo, como si no necesitara la aprobación de nadie. Alex sintió una oleada de gratitud por este hombre que creyó en él cuando todos los demás dudaban. Él, que siempre había pensado que el éxito era algo que tendría que lograr solo, ahora se daba cuenta de que tenía apoyo, de que había alguien dispuesto a caminar a su lado, incluso sin pedir nada a cambio. Y eso marcó la diferencia. Richard, por otro lado, parecía estar en un estado de negación, intentando recomponerse mientras observaba a los demás a su alrededor. Pero su intento de esconderse tras su arrogancia fue inútil. Las palabras de su mentor habían resonado más fuerte que cualquiera de sus burlas. Alex, quien antes sentía dolor ante cada crítica, ahora veía a Richard como una figura más que intentaba menospreciarlo sin comprender lo que realmente estaba en juego. El sentimiento de venganza no lo abrumó, pero la certeza de haber superado ese momento lo llenó de una confianza que nunca supo que poseía. La sala continuó llenándose de risas y conversaciones animadas, pero Alex sintió por primera vez esa noche que realmente pertenecía. Allí ya no era un novato, era un igual. A medida que avanzaba la noche,
Alex se encontró en una posición que nunca imaginó alcanzar tan pronto. Las conversaciones en la habitación seguían fluyendo, pero ahora algo diferente en el ambiente. Él, que antes se había sentido invisible, ahora era visto. El impacto de ser validado públicamente por su mentor parecía interminable. Ya no se trataba de la humillación que había sentido momentos antes, sino de la transformación que se estaba produciendo en su interior. Sonrió para sí mismo, reconociendo que, efectivamente, estaba en un punto de inflexión. La idea de que solo era un niño inexperto se había desvanecido con una sola revelación, una sola palabra de aliento. Ya no se veía como el desvalido, el marginado, sino como alguien que, con el tiempo, recibiría su merecido. Sin embargo, la mirada de Richard estaba fija en él, y Alex sintió el peso de esa mirada. Pero ya no era de superioridad, era la mirada de alguien desenmascarado. Richard intentó disimular su incomodidad con palabras vacías, pero Alex sabía que nunca volvería a ser el mismo en esa habitación. Las conversaciones se volvieron más esporádicas, y los murmullos ahora giraban en torno al éxito de Alex y su reciente cambio de rumbo. El joven fundador sintió una mezcla de satisfacción y humildad. Había pasado por tantas batallas internas, tantos momentos de duda e inseguridad, y ahora, con un simple cambio en el transcurso de la velada, todo parecía más claro. La confianza que tanto buscaba no residía en el reconocimiento de los demás, sino en la validación interna de que tenía lo necesario para ser alguien importante. Estaba listo para dar el siguiente paso. A medida que la noche avanzaba, Alex se vio rodeado de nuevas conversaciones, cada una cargada de respeto. Sin darse cuenta, se había convertido en el centro de una nueva realidad, una en la que ya no era el joven inseguro, sino alguien con la autoridad que da la confianza ganada. La gente se acercaba a él, elogiándolo y preguntándole sobre su empresa, sobre su futuro. Cada pregunta era como una reafirmación de su valía. Sin embargo, había una sensación de inquietud en su interior. Sabía que no se trataba de lo que había hecho esa noche, sino de lo que aún le quedaba por hacer. La victoria sobre Richard era solo un pequeño paso en algo mucho más grande por venir. Era la confirmación de que el camino estaba abierto, pero el viaje apenas comenzaba. El camarero pasó de nuevo ofreciendo otra copa de champán y Alex la aceptó sin dudarlo. Miró a su mentor, quien ahora conversaba distendidamente con otros inversores, sin mostrar señales de querer interrumpir la velada. Esta era la persona que siempre había querido ser, no alguien que necesitara aprobación o reconocimiento constante, sino alguien cuya presencia bastara. Como guiado por algo superior, Alex percibió que había algo más detrás de esa fiesta, de ese momento. Era como si lo hubieran puesto a prueba, no la hostilidad de Richard, sino su propia incapacidad para creer en sí mismo hasta ese momento. Comprendió que, aunque la noche había sido un hito importante, lo que más importaba era lo que haría a partir de entonces. La confianza que había adquirido no era una victoria triunfal, sino una responsabilidad que tendría que llevar con ligereza, incluso cuando surgieran mayores desafíos. Estaba listo, no para demostrar nada a los demás, sino para demostrarse a sí mismo que, efectivamente, podía alcanzar sus propias metas. Los sonidos de la fiesta ahora le parecían lejanos a Alex. Estaba en un estado casi reflexivo, asimilando la magnitud de lo sucedido, el brillo de las copas, el murmullo de la conversación. Todo parecía estar en sintonía con el nuevo capítulo que estaba empezando a escribir en su vida. Ya no podía verse como el joven empresario que luchaba por hacerse oír. Algo en su comportamiento había cambiado, una ligereza en su mente, una claridad en su mirada. Comprendió que lo que realmente importaba no era la aprobación de los demás,
sino la capacidad de mantenerse a sí mismo frente a sus propios miedos e inseguridades. La noche se había convertido en una metáfora de su trayectoria hasta ese momento. Un largo camino de desafíos, pero también de superación que apenas comenzaba a comprender. Mientras Richard permanecía en una conversación incómoda, intentando recuperar la posición que ya había perdido, Alex se permitió un breve momento de introspección. Estaba allí, con todas las miradas puestas en él, pero era como si ya estuviera en un lugar diferente, un lugar donde la validación de los demás ya no tenía tanto peso. Ya sabía de lo que era capaz. Había vivido lo suficiente para comprender que el éxito no proviene del reconocimiento instantáneo, sino de la perseverancia de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Miró de nuevo a su mentor, que se despedía de los demás invitados. Cuando sus miradas se cruzaron, Alex sintió una oleada de gratitud y respeto. Sabía que el viaje no sería fácil, pero en ese momento tuvo la certeza de que estaba más que preparado para ello. A medida que la fiesta comenzaba a dispersarse, Alex no podía dejar de pensar en el impacto de esa noche. Se apartó y salió al balcón del salón, donde la fresca brisa de finales de otoño le rozó el rostro. Era una sensación de renovación, como si su transformación interior se hubiera reflejado en el entorno que lo rodeaba. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero Alex ya no veía su viaje como una lucha solitaria. Había encontrado una alianza inesperada en su mentor, alguien que lo había apoyado en la sombra, sin exigir nada a cambio. La confianza que sentía ahora no se debía solo al reconocimiento público, sino a la certeza de haber encontrado su propia fuerza. Era una fuerza silenciosa pero poderosa, una que sabía que debía usar con sabiduría. Los sonidos de la fiesta aún lo alcanzaban, pero ahora parecían distantes e irrelevantes. Alex sintió una sensación de paz, como si hubiera alcanzado una claridad mental que le permitía ver más allá de las críticas y los juicios. Las palabras de Richard aún resonaban en su mente, pero ahora, en lugar de herirlo, alimentaban su determinación. Había superado ese momento con dignidad, pero lo más importante, finalmente se estaba permitiendo crecer. Ya no era el joven que buscaba aprobación, sino el hombre dispuesto a defender sus propias convicciones. Cuando su mentor apareció a su lado en el balcón, Alex no necesitó decir nada. La mirada entre ellos fue suficiente para comunicar lo que las palabras no podían. El viaje de Alex apenas comenzaba, pero él ya había dado el primer paso. El mentor, con su sonrisa serena, puso una mano en el hombro de Alex, como si compartiera la carga del momento. «Hiciste más que defenderte», dijo con voz serena pero firme. «Te mostraste al mundo, y créeme, eso es lo que realmente importa». Alex sintió el peso de sus palabras, no como una carga, sino como una bendición. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El mentor, que siempre había sido un faro de sabiduría para él, ahora estaba allí, validando la confianza que Alex finalmente había encontrado en sí mismo. Pero lo que más conmovió a Alex fue la sensación de que su mentor creía en él no solo como empresario, sino como persona. Y eso, en sí mismo, valía más que cualquier victoria pública que pudiera lograr. La fiesta estaba llegando a su fin y las luces se apagaban lentamente, como si la noche llegara a su fin natural. Alex echó un último vistazo a la sala, ahora más vacía, pero aún llena de conversaciones que sabía que seguirían resonando en su mente. La gente se despedía, pero algo en su interior le decía que no era solo el final de una noche, sino el comienzo de algo mucho más grande. Ya no tenía dudas. Lo que Richard había dicho sobre él y su empresa ya no era relevante. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo.
Solo necesitaba continuar con la misma valentía con la que entró en esa sala, sabiendo que ahora tenía la confianza para afrontar cualquier desafío, por grande que fuera. Cuando Alex volvió a entrar en la sala, notó que la fiesta había perdido su tensión anterior. La suave música aún llenaba la habitación, pero ahora parecía más distante, como un fondo apacible para los pensamientos de todos. Se acercó a la mesa donde estaba la copa de champán que había dejado. Al recogerla, sintió una mirada fija en él. Al girarse, vio a Richard, todavía absorto en su intento de recuperar el respeto de la sala. Pero la mirada de Richard era diferente ahora, más vacilante, menos autoritaria. Alex no sintió ni rabia ni satisfacción, sino solo una calma que provenía de la profunda comprensión de que el poder ya no residía en quienes se juzgaban a sí mismos, sino en quienes sabían, con certeza, que su propio valor no dependía de la aprobación de los demás. Miró a su mentor, que ahora hablaba con un grupo de inversores, y sintió una oleada de gratitud. Había algo profundamente inspirador en la forma en que su mentor había manejado la situación, con tanta calma y sabiduría. Alex sabía, incluso antes de entrar en la sala, que este encuentro podría ser decisivo para su carrera, pero lo que no sabía era que, de hecho, no sería su mentor quien cambiaría el rumbo de la velada, sino él mismo, con el coraje de mantenerse firme ante las críticas. Ahora, más que nunca, sabía que no necesitaba una válvula de escape ni apoyo constante para seguir adelante. La confianza que había adquirido en sí mismo era la base sólida sobre la que construiría su futuro. Alex se quedó quieto unos instantes, observando todo lo que lo rodeaba. Su mentor estaba ahora absorto en una conversación y su calma contrastaba con el ambiente más agitado de la fiesta. Alex, en cambio, se encontraba en un estado de profunda serenidad, como si estuviera en un campo de batalla que había ganado, pero en silencio. No sentía la necesidad de presumir ni de alardear de su victoria. Era como si, al alcanzar el respeto que buscaba, finalmente hubiera alcanzado la paz interior. La inseguridad que lo había acosado a cada paso ya no estaba presente. Era como si finalmente se hubiera liberado de un peso que había cargado durante años. Un peso que nunca fue físico, sino emocional. Y en ese momento, supo que nunca volvería a ese lugar de duda. A medida que la sala se vaciaba lentamente, Alex se dio cuenta de que no era el final, sino solo un punto de partida. Su mentor se acercó con su sonrisa característica. «Lo hiciste bien», dijo, como si simplemente fuera una obviedad. «Pero lo más importante es que finalmente crees en tu propio valor». Las palabras le confirmaron lo que Alex ya sabía, pero que nunca había podido asimilar hasta ese momento. No se trataba de vencer a Richard ni de impresionar a quienes lo rodeaban, sino de reconocer que estaba listo para la siguiente fase. Alex se sintió agradecido, no por la victoria en sí, sino por comprender que ahora podía avanzar con confianza, sabiendo que el éxito no se basaba solo en resultados inmediatos, sino en un viaje constante de autodescubrimiento y crecimiento. Alex echó un último vistazo a la habitación, ahora casi vacía, con los ecos de conversaciones anteriores aún flotando en el aire. Sentía que, de alguna manera, había dejado atrás algo importante, pero lo que quedaba no era una sensación de pérdida. Era una sensación de liberación. Había superado no solo las críticas externas, sino también las internas, las que lo habían atormentado desde el comienzo de su carrera. Pensó en todos los desafíos que había enfrentado hasta ahora, los momentos de duda, las noches en que dudó de sus propias decisiones. Pero todo eso parecía lejano ahora, como una tormenta que hubiera pasado, dejando atrás un cielo despejado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba más preparado que nunca para afrontarlo. Cuando su mentor se acercó de nuevo, Alex sintió una oleada de profunda gratitud. «Recuerda, Alex»,
le dijo con calma. El mundo siempre intentará ponerte en una posición donde te sientas pequeño, pero la verdadera fuerza surge cuando no dejas que te afecte. Las palabras resonaron en su mente, como un mantra que sabía que necesitaría llevar consigo desde ese momento. La noche, que había comenzado llena de inseguridades y desafíos, ahora lo dejaba con una sensación de renovación. Sabía que las batallas venideras serían aún más difíciles, pero estaba listo para afrontarlas con la confianza que finalmente había encontrado en sí mismo. La noche llegó a su fin y los últimos invitados comenzaron a dispersarse, dejando atrás una sala que horas antes había estado llena de risas y conversaciones. Alex se encontró solo por un momento, con una copa vacía en la mano, viendo cómo se apagaban las últimas luces de la fiesta. Algo en ese espacio vacío lo hizo reflexionar aún más sobre su experiencia. Pensó en Richard, en el impacto de sus palabras y en cómo la noche lo había transformado. No se trataba solo de ganarse el respeto de los demás, sino de alcanzar su propia paz. Fue la primera vez que se vio a sí mismo no como un joven prometedor, sino como alguien que conocía su valor sin necesidad de la aprobación de nadie. Esta constatación le produjo una indescriptible sensación de libertad, como si hubiera dejado atrás un peso que lo había oprimido durante tanto tiempo. El mentor apareció de nuevo a su lado con la mirada serena y atenta. «¿Te diste cuenta, verdad?», dijo, sin necesidad de más explicaciones. Alex asintió con una sonrisa serena formándose en su rostro. Sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, estaba listo. A partir de ese momento ya no era el joven inseguro, el emprendedor inseguro, sino alguien que había descubierto, quizás por primera vez, que su mayor activo era su inquebrantable confianza en sus propias capacidades. Cuando el mentor lo miró por última vez, Alex ya no necesitó palabras. La conexión se había establecido y supo que, a partir de ese momento, todo lo que necesitaba para seguir adelante ya estaba dentro de él. Cuando Alex finalmente salió del salón, una sensación de tranquilidad lo envolvió. El camino a casa le pareció más corto de lo habitual, como si la ciudad se hubiera encogido a su alrededor. La fresca brisa otoñal le rozó la piel y sintió que respiraba de forma diferente, más ligera. Cada paso parecía tener más significado. Sabía que esa noche no solo sería recordada como el momento en que se ganó el respeto, sino como el momento en que se encontró a sí mismo. Él, que tantas veces se había sentido atrapado en un ciclo constante de intentos y fracasos, ahora sentía como si se hubiera liberado de una prisión invisible. El camino que antes parecía nublado, ahora estaba iluminado por la confianza que sabía que poseía en su interior. Al llegar a casa, Alex se sentó en su escritorio, reconfortado por el silencio que lo rodeaba. Contempló la pantalla del ordenador, donde le aguardaba la siguiente fase de su proyecto. Pero en lugar de miedo o ansiedad, sintió algo diferente, un entusiasmo sereno, la certeza de estar listo para afrontar cualquier reto, cualquier crítica que pudiera surgir. Su viaje estaba lejos de terminar, pero sabía que ahora contaba con las herramientas necesarias para continuar. Lo ocurrido esa noche en la fiesta no fue solo una victoria social, sino personal. Ahora tenía la certeza de que, sin importar las dificultades, podría mantenerse firme. Y por primera vez, Alex supo que el futuro estaba en sus manos. En los días siguientes, el cambio de Alex fue visible para todos a su alrededor. En el trabajo, estaba más concentrado y más seguro de sus decisiones. Sus reuniones con el equipo se desarrollaban ahora con un nuevo sentido de autoridad, pero también de empatía. Se había convertido en alguien que sabía escuchar y al mismo tiempo expresar sus ideas con seguridad. Lo que había sucedido esa noche en la fiesta no era algo que necesitara contarles a los demás.
porque estaba claro en su postura y sus acciones. Ya no le preocupaba demostrar su valía a los demás. Sabía quién era, y esta autoconciencia se reflejaba en su actitud, las decisiones que tomaba y la percepción que los demás tenían de él. Aquella noche de fiesta, que al principio parecía una oportunidad más para integrarse en el mundo de los grandes negocios, se convirtió en un punto de inflexión. Alex comprendió que las batallas que enfrentaría en el futuro no serían contra las opiniones ajenas, sino contra sus propias dudas e inseguridades. Estaba más preparado que nunca para enfrentarse al mercado, a la competencia e incluso a sus propios miedos. El mayor obstáculo que había superado en ese momento era la creencia de que necesitaba la aprobación de los demás para triunfar. Ahora sabía que el verdadero éxito venía de dentro y que el verdadero respeto solo se ganaría si se respetaba a sí mismo primero. La renovada confianza de Alex no pasó desapercibida. La gente empezó a buscar su opinión en las reuniones, no por obligación, sino porque empezaban a respetar lo que decía. Él, que antes dudaba en expresar sus ideas, ahora hablaba con claridad y convicción. El peso de la inseguridad que antes cargaba parecía haberse disipado, y Alex supo que el cambio no se debía solo a sus palabras, sino a la transformación que se había producido en su interior. Ya no le temía al fracaso. Sabía que los fracasos eran solo parte del proceso, una oportunidad para crecer, aprender y avanzar con mayor fuerza. Pero algo aún persistía en su interior, la certeza de que la verdadera prueba estaba por venir. Lo que sucedió esa noche no fue un logro definitivo, sino un cambio de mentalidad. Sabía que a partir de ese momento, cualquier desafío que se le presentara lo afrontaría con la misma confianza que había forjado en aquella fiesta. El mundo empresarial, con sus altibajos, siempre sería impredecible, pero ahora Alex sabía que la verdadera victoria residía en mantenerse firme ante la incertidumbre. Ya no serían las opiniones de los demás las que lo definirían, sino cómo se veía a sí mismo y cómo creía en su propio camino. Con el paso del tiempo, Alex se sintió más comprometido que nunca con su empresa. El peso de la inseguridad había dado paso a una confianza serena pero inquebrantable. Ya no necesitaba esforzarse por ser visto ni escuchado, porque ahora contaba con el respeto de su equipo, sus inversores y sobre todo su propio respeto. Se dedicó con intensidad, pero con una ligereza que antes parecía imposible. Con cada reto que surgía, Alex sabía que al afrontarlo, estaba construyendo una versión aún más fuerte de sí mismo. Ya no temía al fracaso, pues comprendía que era solo un paso hacia algo más grande. El mentor, que había sido el catalizador de ese cambio, permaneció como una presencia constante en la vida de Alex. A veces, sus conversaciones eran breves, pero llenas de sabiduría, como si el mentor supiera exactamente cuándo aparecer y qué decir. Pero Alex ya no dependía de sus palabras como guía. Había absorbido todo lo que el mentor le había enseñado, y ahora usaba ese conocimiento como base para sus propias decisiones. Comprendió que el mentor no estaba ahí para darle respuestas prefabricadas, sino para guiarlo en la búsqueda de sus propias soluciones. Y a medida que Alex adquiría más confianza en sus decisiones, se sentía más capaz de aplicar todo lo aprendido a su camino. Pasó el tiempo, y Alex empezó a comprender que lo que había construido no era solo una carrera exitosa, sino una nueva forma de ver la vida. Se convirtió en algo más que un empresario exitoso. Se convirtió en alguien que supo afrontar la adversidad con valentía sin perder su esencia. Su enfoque en el trabajo, sus relaciones e incluso sus propios miedos se transformaron. Ya no se trataba de estar siempre a la vanguardia, de ser el primero en todo, sino de estar en paz con su propio camino. Alex sabía que el éxito no era un destino final, sino un viaje continuo,
y estaba dispuesto a recorrerlo con la misma confianza que encontró esa noche, rodeado de críticas e incertidumbre, pero con un corazón ligero. Meses después, en un evento empresarial, Alex fue invitado a compartir su historia con una nueva generación de emprendedores. Al subir al escenario, lo primero que hizo fue mirar al público y recordar la fiesta, todo lo sucedido allí y lo pequeño y frágil que se había sentido. Pero entre ese público ya no era aquel Alex. Ahora ocupaba una posición de autoridad, no porque se hubiera ganado la admiración de los demás, sino porque se respetaba profundamente a sí mismo. La mayor batalla que enfrentarás es contigo mismo, comenzó Alex, con palabras que resonaban con la experiencia de alguien que sabía de lo que hablaba. La confianza que irradiaba era genuina, y pronto quedó claro para todos que no estaba allí solo para contar una historia de éxito, sino para inspirar a otros a creer en sí mismos, tal como él había aprendido a creer. Mientras Alex hablaba, sintió un cambio en la energía de la sala. Lo que comenzó como una historia personal, algo que sentía como y parte de sí mismo, ahora parecía expandirse, conmoviendo a otros. Ya no solo compartía su experiencia con quienes lo escuchaban, les daba a otros la oportunidad de verse reflejados en su historia. De vez en cuando, miraba al público y veía rostros atentos, absorbiendo sus palabras. Algunos parecían verse reflejados en esos momentos de inseguridad, otros veían una oportunidad de cambio en sus propias vidas. Alex comprendió en ese instante que su verdadera misión no era alcanzar el éxito por sí mismo, sino ayudar a otros a comprender que tenían el poder de transformar sus propias historias, tal como él lo había hecho con la suya. Al final de la charla, algunas personas se acercaron a agradecerle, pero Alex se encontró, una vez más, en silencio, absorto en sus pensamientos. Sabía que esas palabras habían sido dichas, pero lo que más importaba era qué haría con ellas. No fueron los aplausos ni las palabras de reconocimiento lo que lo motivaron, sino el verdadero impacto que podría tener en la vida de quienes podrían estar pasando por algo similar. El éxito de Alex ya no se medía por el tamaño de su empresa ni por la cantidad de inversión que había atraído, sino por su capacidad de inspirar a otros a creer en su propio potencial. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo necesitaba seguir viviendo su verdad. Con el paso de los meses, Alex adquirió una nueva perspectiva de su trayectoria. Se dio cuenta de que el verdadero aprendizaje no residía en evitar los momentos difíciles, sino en cómo reaccionar ante ellos. Empezó a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, no como obstáculos insuperables. Su empresa se expandió, pero lo que realmente lo llenó no fue la creciente lista de éxitos financieros, sino la transformación que vio en sí mismo y en quienes lo rodeaban. Se convirtió en un líder más genuino, no por ser infalible, sino porque aceptó sus fracasos y los utilizó para fundamentar sus decisiones. Sabía que, en última instancia, el éxito no era un punto fijo en el horizonte, sino un viaje constante, lleno de altibajos. Alex también se encontró reflexionando más sobre el mentor que, más que un asesor, había sido clave para descubrir su propia fuerza. Se reunieron varias veces después de la fiesta, hablando no solo de negocios, sino también de la vida y de cómo las lecciones de cada experiencia podían aplicarse en la práctica. El mentor nunca ofreció soluciones fáciles, sino que siempre ayudó a Alex a encontrar sus propias respuestas, confiando en su capacidad de ser autosuficiente. Con el tiempo, Alex comenzó a comprender que no era necesario depender siempre de alguien más. Se dio cuenta de que el apoyo había estado dentro de él todo el tiempo, esperando ser reconocido. Sabía que el verdadero camino llegaría cuando comenzara a transmitir las lecciones, tal como su mentor lo había hecho por él. Poco a poco, Alex se convirtió en una figura cada vez más reconocida en el mundo empresarial.
no solo por su capacidad para generar ganancias, sino también por su forma de afrontar los retos e inspirar a otros a hacer lo mismo. Sabía que no podía controlar las circunstancias externas, pero en última instancia tenía el poder de controlar su reacción ante ellas. La confianza que había adquirido no fue algo que se desvaneció con el tiempo. Se había convertido en parte de él, un pilar que sustentaba todo lo que hacía. Se dio cuenta de que, al ver a otros como un ejemplo, él también empezó a ver su propia vulnerabilidad como una fuente de fortaleza. Ya no se escondía tras la imagen de perfección que tanto anhelaba, sino que abrazó su autenticidad, y eso fue más que suficiente. En una importante reunión con inversores, meses después de la fiesta, Alex se encontró en un punto de inflexión. Durante la presentación, uno de los inversores le hizo una pregunta desafiante, una pregunta sobre el futuro de la empresa. En otras ocasiones, esto habría despertado sus inseguridades, pero ahora respiró hondo, sonriendo con la confianza que ahora le inspiraba. En lugar de dudar, respondió con claridad, explicando la visión y las soluciones que ya se habían implementado. No había nerviosismo en su voz, solo la seguridad de quien sabía exactamente lo que hacía. El inversor, antes escéptico, asintió, impresionado por cómo Alex manejó la presión. Ahí, una vez más, Alex se dio cuenta de que su mayor activo no era lo que sabía, sino cómo se veía a sí mismo. Un líder capaz y seguro, listo para cualquier desafío. Con el paso de los meses, Alex comenzó a verse en un papel aún más importante, no solo en el mundo empresarial, sino también por el impacto que estaba teniendo en la vida de los demás. Empezó a asesorar a jóvenes emprendedores, transmitiéndoles no solo los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de los años, sino también las lecciones más profundas que él mismo había aprendido. Al igual que su mentor lo había hecho por él, Alex ahora se veía guiando a quienes comenzaban su camino, no para darles soluciones prefabricadas, sino para ayudarlos a despertar el potencial que ya tenían dentro. Comprendió que el verdadero legado que dejaría no se mediría solo por su crecimiento financiero, sino por las vidas que impactaría en su camino. En una de estas sesiones de mentoría, una joven emprendedora le hizo una pregunta que lo hizo reflexionar un momento. ¿Cómo lidias con el miedo al fracaso?, preguntó con la mirada fija en él, esperando una respuesta. Alex sonrió, recordando sus propios miedos y dudas, los mismos que lo habían atormentado en la fiesta años atrás. El miedo al fracaso nunca desaparece del todo, dijo con calma, pero he aprendido que es una parte natural del camino. Lo que importa es lo que haces con él. Puedes dejar que el miedo te paralice o puedes usarlo como combustible para seguir adelante. Al ver la comprensión en sus ojos, Alex supo que su rol era mucho más que simplemente ser un emprendedor exitoso. Era una guía, un ejemplo de superación de obstáculos. Y esta comprensión le hizo sentir que finalmente estaba cumpliendo el propósito que siempre había buscado. El tiempo siguió pasando y Alex no solo prosperó profesionalmente, sino que también comenzó a cultivar un equilibrio más saludable en su vida personal. Las lecciones que había aprendido no se limitaban al trabajo. Empezó a valorar las amistades, la familia y la vida fuera del mundo corporativo. Antes, todo se había basado en una búsqueda incesante de aprobación y validación, pero ahora sabía que la verdadera riqueza residía en las relaciones humanas, en las conexiones que forjaba con las personas que realmente importaban. Se esforzó por estar más presente, por no perderse los momentos importantes con quienes habían estado a su lado desde el principio, como su familia y amigos más cercanos. Una tranquila noche de sábado, Alex estaba sentado en el sofá de casa hablando con su hermano menor, algo que no solía hacer. Su hermano comentó
cómo había cambiado con los años, no solo como empresario, sino como persona. Alex rió y, con una sonrisa sincera, respondió: «Creo que la vida me ha enseñado muchas lecciones, pero la más importante fue aprender a ser yo mismo». La conversación fue sencilla, pero para Alex tuvo un profundo significado. Había aprendido la importancia del autocuidado, la vulnerabilidad y la autenticidad. Se dio cuenta de que, al aprender a aceptar quién era realmente, no solo se hizo más fuerte, sino también más feliz. El éxito ya no estaba ligado a lo que tenía, sino a en quién se había convertido. Y mirando atrás, supo que el viaje que había comenzado en esa fiesta seguía evolucionando, pero finalmente vivía a su manera. Con el paso del tiempo, Alex empezó a comprender que el verdadero camino no consistía solo en alcanzar una meta final, sino en el proceso continuo de reinventarse. Dedicó más tiempo a reflexionar sobre las decisiones que había tomado y cómo podía crecer a partir de ellas. Ya no temía cometer errores. En cambio, los veía como puntos de aprendizaje, momentos para ajustar su rumbo y acercarse aún más a quien quería ser. Aprendió a manejar la presión de otra manera, comprendiendo ahora que no necesitaba tener siempre el control. El éxito no provenía de una fórmula mágica ni de un camino recto, sino de una serie de pequeñas decisiones diarias. Cada decisión, cada desafío, lo acercaba a una comprensión más profunda de sí mismo y de sus verdaderos objetivos. Un domingo por la mañana, mientras caminaba por el parque, Alex reflexionó sobre cómo había cambiado su visión. Ya no necesitaba preocuparse por lo que pensaran los demás, ni por las expectativas externas. Estaba creando algo genuino para él. Sabía que el mundo empresarial era voluble, pero su propio sentido de propósito ahora era inquebrantable. Estaba comprometido no solo con el éxito, sino con la autenticidad, con la verdad de su camino. El mentor que lo había ayudado a alcanzar su potencial ya no estaba físicamente presente en su vida, pero su influencia aún resonaba en sus pensamientos, guiándolo en cada paso del camino. Alex sonrió para sí mismo. Sabía que la fiesta de esa noche, si bien un hito, era solo el comienzo de un viaje que, cada día, lo acercaría más a un futuro que ahora veía con confianza y optimismo. A medida que Alex progresaba, su visión del éxito y de lo que realmente importaba se hacía cada vez más clara. Comprendió que el verdadero significado de su trabajo no residía en cuántas personas lo admiraban ni en los contratos que firmaba, sino en cómo contribuía a construir un mundo mejor a través de las oportunidades que creaba. Su papel en el mundo empresarial era ahora más importante que nunca, y sabía que su impacto se medía no solo por sus logros, sino por lo que dejaba atrás, una red de personas a las que había ayudado a crecer, tal como él había recibido ayuda. Se dio cuenta de que, en lugar de esforzarse por sobresalir, el objetivo era impulsar a los demás, tal como su mentor lo había hecho por él. En los momentos finales de ese viaje, en una última reunión de mentoría, Alex compartió con su grupo algo que aún atesoraba. El verdadero éxito no proviene de vencer a los demás, sino de superarse a uno mismo. Lo decía con serena confianza, sin prisas por parecer perfecto. Sabía que no había soluciones sencillas para todos los problemas de la vida, pero lo cierto era que había aprendido a caminar con confianza, no porque fuera inmune a los desafíos, sino porque sabía que tenía las herramientas para afrontarlos. Su mentor lo había guiado hasta ese momento, pero ahora era Alex quien lo guiaba, con un propósito que jamás imaginó posible. Por fin vivía la vida que siempre había deseado, no porque estuviera libre de dificultades, sino porque sabía cómo usar cada dificultad como un trampolín hacia el siguiente nivel de crecimiento. Con el tiempo,
Alex se convirtió en un claro ejemplo de que el mayor reto de un emprendedor no reside en lidiar con la competencia externa, sino con las batallas internas. Comprendió que la verdadera riqueza provenía de su compromiso con la autenticidad, con su propia evolución. Ya no veía los obstáculos como impedimentos, sino como invitaciones a crecer y aprender. Se había convertido en un mentor, un modelo a seguir para quienes lo seguían, pero sabía que la principal lección que podía enseñar era que el camino no es lineal. La vida, como el éxito, es un viaje lleno de altibajos. Comprendió que lo que marcaba la diferencia no era el punto final, sino la actitud con la que se afrontaba cada paso. En una de sus últimas reuniones con su mentor, Alex sintió una sensación de cierre. Ya no necesitaban hablar de estrategias de negocios, ni siquiera de los desafíos de la vida. Habían encontrado paz mutua al comprender que el camino de Alex se encontraba ahora en una etapa en la que se sentía cómodo con sus propias decisiones. «Ya no necesitas mi guía», le dijo el mentor con una sonrisa amable, «pero recuerda siempre que tu camino es único y que tienes todo lo necesario para continuar». Alex, con una sonrisa serena, supo que esas palabras no eran solo una despedida, sino una reafirmación de todo lo que había logrado. El mentor, aunque ahora físicamente más distante, seguía presente en su mente, como una luz que lo había ayudado a encontrar su propio camino. En los años siguientes, Alex consolidó su posición en el mundo empresarial, pero nunca perdió la esencia de quien se había convertido esa noche. Sabía que su camino nunca sería fácil, pero ya no sentía el peso de las expectativas externas. Su visión del éxito era cada vez más clara. No se trataba de alcanzar una cima inalcanzable, sino de construir una vida que reflejara su verdad interior. Sabía que su camino estaría marcado por altibajos, pero ahora estaba seguro de que nada podría descarrilarlo. Había aprendido a confiar no solo en sus habilidades, sino también en el proceso que lo llevó allí. La noche de la cena, Alex nunca imaginó que ese evento cambiaría su vida para siempre, pero al mirar atrás, supo que fue un momento crucial en su transformación. La noche en que se sintió desafiado, humilde y finalmente empoderado, marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Ahora estaba más que listo para el futuro. No porque hubiera superado todos los obstáculos, sino porque había aceptado quién era realmente y comprendido que su camino era propio, único e inmutable. Y con eso sabía que podía afrontar cualquier desafío que surgiera con valentía y confianza, tal como lo había hecho esa noche.